Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Amada Iglesia, que Dios les continúe bendiciendo. Es maravilloso volver a estar en casa porque, pues, como lo comentaba el pastor, estuve en Europa, estuve en África y fue un viaje exploratorio que fue muy enriquecedor, primeramente. Entonces, antes de comenzar, quisiera comentarles y disculparme con las personas que están en transmisión, porque algunas de las imágenes y videos que se van a pasar no se pueden pasar en transmisión, son contenido sensible por las personas que aparecen en los videos, tanto misioneros como personas que allí aparecen, pero espero que que Dios pueda hablarnos a todos, así como lo hizo conmigo en todo este viaje. Quiero mostrarles el primer video, que es este viaje. En un lugar de África Oriental, en medio de 1.7 millones de musulmanes, caminamos por sus calles y mercados. Compartimos con la comunidad, comimos con ellos, probamos cosas nuevas. Y vimos que la misión sí es posible. Ese video, como lo decía al principio, tuve la oportunidad, Dios me regala la oportunidad de estar en África Oriental, en una isla que se llama Zanzíbar. Es una isla, como se pudieron dar cuenta, es una isla 99% musulmana, es una isla donde es complejo compartir la palabra del Señor. Si quieres, puedes colocar las diapositivas. Gracias. Y ese es un poquito el recorrido que hicimos. Yo era una de las personas que no dimensionaba qué tan grande es el mundo y qué tantas cosas ha hecho Dios, pero al llevarme a este otro lado, a 8 horas de diferencia de acá, pude conocer muchas cosas lindas, compartir con personas muy lindas. Pasa la siguiente, por fin. Y compartir con una comunidad que está dispuesta a recibir. La cuestión es que ellos no saben qué recibir, pero ellos están dispuestos a recibir. Pero nosotros sí sabemos qué entregar, y es la palabra de Dios, es el Evangelio, ¿cierto? Lo primero y más impactante que fue para mí fue que viví el famoso jet lag. Entonces, claro, el día que yo llegué, pues aquí eran como las 8 de la noche y allá eran como las 3 de la mañana y yo estaba, primero, súper despierta y segundo, con un hambre tenaz. Y yo, pero son las 3 de la mañana, ¿yo qué como hasta ahora? Pero cuando fue pasando el tiempo, hubo un sonido que llamó mi atención. Y hubo un sonido que me puso todos los pelitos de punta y que me hizo colocar música y ponerme a orar, porque no fui capaz de escucharlo. Y quiero que veamos un video acerca de este sonido. Fue corto porque no es permitido hacer videos a las personas, pero cuando yo escucho el llamado a la oración a las 5 de la mañana, yo lo único que pude hacer fue ponerme a orar. Y le decía justamente a Sebastián, yo le decía, una cosa es ponerlo en YouTube, una cosa es yo ponerlo en el celular, otra cosa es escucharlo en vivo y en directo. Y es aterrador ver cómo las personas corren a las mezquitas a poder orar. ¿Sí? Y no por el hecho de que vayan a orar. En ese llamado que no entendemos, dice, no hay Dios sino Alá. Y Mahoma
es el enviado de Alá. Esto suena 5 veces al día. Y en un espacio de 3 cuadras, que es el centro de la isla, hay 54 mezquitas. Entonces, 54 parlantes de estos sonando al mismo tiempo, diciéndote esta mentira. Pues claro, las personas están robotizadas a hacer las cosas. Y hoy quiero compartirles acerca de un llamado que Dios hace, que no es aterrador, un llamado que no pone los pelos de punta, pero un llamado que tuvo un propósito y cumplió con su propósito, ¿sí? Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 3, esa versión nueva versión internacional. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Esta pequeña perícopa, esta pequeña porción de la palabra nos habla acerca del llamado que recibió Samuel. Como lo pudimos escuchar y como tuve la oportunidad de vivirlo en carne y hueso, las comunidades musulmanas reciben 5 llamados como mínimo al día. Y estos son un pilar fundamental de su creencia religiosa. Es decir, que si no obedecen,
pues no hacen parte de la comunidad, ¿sí? Pero entonces Dios aquí nos presenta un llamado que es mucho más interesante y que es un llamado en el que vemos, o se pueden rescatar varias cosas. Y lo voy a dividir en 3 partes. La primera es oír y obedecer. Como lo veíamos en los primeros versículos, el contexto que nos estaba dando la palabra era que en ese tiempo la palabra de Dios no era muy común escucharla. Por ende, cuando Samuel escucha su nombre de voz de alguien, porque no sabía quién era, pues él supone, o podríamos suponer, que él cree que es Elí, ¿cierto? Entonces él va donde Elí, ¿sí? Y algo que vemos con Samuel es que, con su contexto anterior sabemos que Ana pidió a Samuel, a Dios, y ella lo entrega porque fue pedido para entregarlo al templo. Él desde muy pequeño estaba en el templo y la palabra de Dios nos dice que era joven. No dice qué edad tenía, pero pues ya no era un niño, ya tenía funciones, porque se dice que cumplía funciones en el templo, entonces ya tenía responsabilidades. Y Samuel obedecía. Samuel obedece a la voz de Elí, y Samuel obedecía a sus funciones, pero Samuel no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no era muy común, no era porque él no quisiera, era porque no era común, ¿sí? Samuel servía al Señor, no escuchaba su voz, no le conocía, ¿sí? Pero servía a un Dios y lo hacía con amor, con responsabilidad y devoción. Ahora, yo quiero que nos preguntemos, ¿nosotros conocemos a Dios? ¿Amén? ¿Nosotros le servimos con ese amor, con esa responsabilidad, con esa devoción? Eso fue lo primero que a mí me marcó de este versículo, de este capítulo, porque yo decía, wow, Samuel no conocía a Dios, él no tenía idea, pero aún así corría inmediatamente a cumplir sus funciones. Yo conozco a Dios, ¿sí? Y es algo muy bello el ejemplo que nos da Samuel a través de Dios, a través de la historia de Samuel, ¿sí? Samuel confunde la voz de Dios con la de Elí, precisamente porque no le conocía, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que él dejó de obedecer. Me explico. Samuel inmediatamente se levantó y corrió y dijo, aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Porque él era un siervo obediente. Y hay algo muy bello en la obediencia de Samuel, y es que aun cuando no le conocía, aun cuando confunde la voz de Dios, es un ejemplo de esa obediencia para mi vida, para nosotros hoy en día. Y era algo que yo veía porque, como medio se pudo ver en el video, cuando suena el primer llamado a la oración musulmana, ellos inmediatamente dejan de hacer lo que están haciendo, no importa que esté trabajando, no importa nada, ellos dejan de hacer lo que están haciendo, quitan sus zapatos, lavan sus pies y van a orar inmediatamente, ¿sí? Ellos no saben quién los está llamando, ellos no tienen ni la menor idea, pero obedecen. Samuel no tenía idea, nosotros sabemos quién nos está llamando, amén, y es nuestro deber obedecer, es un ejemplo que nos coloca Dios en la palabra, ¿sí? Hay algo que yo veía era, listo, Samuel digamos que tiene una excusa, confunde la voz de Dios porque no conocía a Dios, Había escasez de palabra, entonces no le conocía. Y yo me preguntaba, ¿por qué confundo yo la voz de Dios si yo le conozco? ¿O será que me falta conocerlo más? ¿O será que estoy distraída? Hay algo que juego mucho con mi hermana y es confundir a mi mamá. Porque cuando la llamamos por teléfono le hablamos como si fuéramos una sola persona y ella nos cree. Muchas veces le hemos hecho ese juego hasta que le decimos y ella ni por enterada. Pero ella no nos confunde no porque no nos conozca. Ella nos confunde porque a veces está distraída. Entonces, yo estoy distraída con Dios,
¿O será que me falta conocerle más? Porque a Samuel le hacía falta conocer al Señor, ¿sí? La segunda parte que quiero resaltar de esta porción es la parte de escuchar. En el versículo 10 dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Y aquí Samuel cambia su respuesta. Samuel dice: habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Samuel lo hizo porque ¿quién le dijo que lo hiciera? Elí. Muy bien, él era muy obediente. Entonces él lo hace porque Elí le dice: vas a decir esto y esto. Ahora, pero sabemos que hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿sí? Muchas veces no la tenemos clara, porque es algo natural. Pero hoy yo quiero hacer este pequeño paréntesis y que podamos tener clara esta diferencia. El verbo oír, la palabra oír, es un proceso fisiológico e involuntario que se realiza con el aparato auditivo. Oír es captar las vibraciones acústicas que nos rodean y el cerebro las interpreta. Entonces, oír es involuntario. Involuntariamente yo estoy escuchando la lluvia que está cayendo, o las empanadas que se están fritando, ¿cierto? O los niños arriba. Eso lo hago involuntariamente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy escuchando? Es una capacidad cognitiva que requiere concentración y retentiva. Escuchar implica interpretar los sonidos, por lo que se debe enfocar la atención en el emisor del sonido. Entonces yo sé que de pronto estas palabras técnicas nos pueden confundir un poquito, pero cuando yo escucho, yo presto atención, ¿sí? A mí me pasa mucho, porque mi mamá me habla desde el otro lado de la casa y después yo digo, ¿qué? Perdón, me pasa mucho porque yo la oigo hablar y ella habla y habla y habla, pero yo no le presté atención y de ahí me mandó a hacer un montón de cosas que yo no hice. Me regañó, pero porque no presté atención, porque no la escuché, yo solamente la oí. Entonces, Samuel estaba oyendo la voz de Dios. Pero aquí en el versículo 10 dice: habla, que tu siervo escucha, ¿sí? El Señor le da palabra a Samuel cuando le escucha, no solamente cuando le está oyendo. ¿Nosotros estamos oyendo o estamos escuchando la voz de Dios? ¿Es involuntario o realmente estamos prestando atención a lo que Él tiene para decirnos? Y no solo aquí cuando estamos en nuestra congregación, sino cuando estamos en nuestros devocionales, cuando estamos tal vez hablando con alguien. Gracias. Cuando estamos haciendo muchas cosas, ¿cierto? A veces es involuntario, pero otras veces pues le estamos escuchando, ¿sí? En los últimos versículos vemos cómo Dios recompensa la fidelidad de Samuel durante los pocos años de vida que tenía. Samuel era joven, servía en la iglesia, pero Dios le da una palabra que Elí estaba esperando. En capítulos anteriores nos podríamos dar cuenta, los hijos de Elí eran los que, digamos por sentido común, deberían de haber seguido con el linaje de ser el profeta de Israel. Pero los hijos de Elí fueron irreverentes, despreciaron ese puesto que se les había dado. A ellos no les importaba nada. Y por eso mismo Dios da esa palabra a Elí de decirle, por esto, porque tú permitiste que esto pasara, porque tú veías que ellos lo hacían y a ti nada te importaba, entonces yo voy a cortar a todo tu linaje de la línea de los profetas y voy a levantar un nuevo profeta. Ese nuevo profeta fue Samuel, ¿sí? Pero muchas veces, en este caso, la irreverencia de los hijos de Elí y la despreocupación de Elí
fue lo que alejó la palabra de Dios y el propósito de Dios de sus vidas, ¿sí? Y algo que yo aprendí con esto y también pues con este viaje es que cuando un musulmán va a orar, o sea, con todo el sentido de la palabra. Es una cosa impresionante ver cómo son de reverentes, cómo son como de concentrados en lo que están haciendo. Entonces, si el musulmán está orando, nada más importa. Ay, que tuve que cerrar el negocio 5 veces al día. No, a mí no me importa, estoy orando. ¿Sí? Y era algo que yo decía, Dios, no dejes que mi reverencia muchas veces me aparte de lo que tú tienes para mí. Porque ese no era el propósito de Dios. Muy seguramente si ellos hubieran sido coherentes con su línea, con su padre, con todo lo que mandaba hacer el profeta del pueblo, muy seguramente hubieran seguido con ese propósito. Pero a Elí no le importó y a ellos mucho menos. Entonces yo decía, Dios, no dejes que mi reverencia aparte lo que tú tienes para mí. No dejemos que eso nos pase porque somos humanos, a todos nos pasa, ¿sí? Y algo que yo veía en esta parte en la que yo decía, Samuel está escuchando a Dios, es que muchas veces yo le puedo decir al Señor, sí, Dios, estoy aquí, heme aquí estoy en la iglesia, pues, pero yo no estoy realmente escuchando al Señor. Yo realmente no le estoy diciendo, habla que tu siervo escucha. Y era algo que yo decía, Dios, ayúdame a entender que yo no debo decir más, heme aquí. No, yo debo decir, habla que tu siervo escucha. Porque eso es lo que nos ha mandado el Señor, a escuchar su palabra, sus palabras, ¿sí? Y Dios no le habló a Samuel cuando él le estaba oyendo, porque si no le hubiera hablado en los primeros 3 intentos, pero él no lo hizo. Él necesitaba toda su atención y toda su capacidad cognitiva puesta en lo que le iban a decir. Y así fue que pasó. El tercer punto, confiar y hacer. En este tiempo en el que se escribe este capítulo, la palabra de Dios escasea, ¿sí? Cuando algo escasea, se vuelve súper valioso. Creo que ya hemos escuchado varios testimonios de misioneros que han estado en Japón o en China y nos dicen, ay, es que una patilla así chiquitica cuesta un montón de plata. Patilla o sandía, súper chiquitica. Y en Zanzíbar hay por montones y gigantes. Se come mucha sandía, demasiada. Yo fui tremendamente feliz. Se come demasiada sandía. Pero algo que yo extrañé y fue lo primero que le pedí a mi mamá, yo creo, cuando yo llegué a mi casa fue, yo quiero una arepa. Porque por allá no hay arepa, ni en África ni en Europa, nada. Y yo extrañaba la arepa, yo soy paisa, yo extrañaba la arepa. Entonces, cuando algo escasea, se vuelve extremadamente valioso, ¿sí? Entonces, si la palabra de Dios estaba escaseando, es extremadamente valiosa la palabra del Señor, ¿sí? Y hay una referencia aquí, digámosle referencia cruzada, y es que en Amós, capítulo 8, versículo 11, sí, dice, vienen días, afirma el Señor y Dios, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Entonces Dios ya había dicho esto. Y Elí ya lo sabía, pero aún así él estaba desesperado por escuchar la palabra de Dios. Él le dijo a Samuel, bueno, cuéntame pues, ¿qué fue lo que Dios te dijo? No te guardes una sola cosa. O sea, él pidió el chismecito de todo, ¿sí? De todo lo que a Samuel le habían dicho. Y Samuel, pues, tenía miedo.
¿Por qué tenía miedo Samuel? Bueno, pues normal, la palabra iba en contra de Elí y sus hijos. Pero aún así Samuel habla. ¿Por qué? Porque confía en que esa palabra fue dada por Dios. Un Dios al que había acabado de conocer. Y algo algo que yo puedo aprender de esto es que, ¿será que yo estoy dispuesta realmente a escuchar la voz, sea lo que sea que Él me vaya a decir? Porque muchas veces decimos, listo Dios, háblame, pero entonces dime cosas lindas, dime lo que yo quiero escuchar. Listo Dios, háblame, dime que me va a ir bien en el trabajo, o que me va a ir bien en la universidad, o que mi familia... Sí, o sea, muchas veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Pero Samuel estaba dispuesto a escuchar algo que no era muy agradable. Es como, digámosle chiste, ese chiste que dice, listo Señor, envíame a hacer misiones, pero entonces envíame, a Miami, o a España, o a... otra ciudad así súper guau, ¿cierto? En donde dicen, no me mandes a pasar necesidades. Pero porque yo le estoy diciendo, porque quiero escuchar lo que yo quiero, porque le estoy diciendo lo que quiero escuchar. Realmente Samuel estaba dispuesto a escuchar lo que era. Y me confrontaba a decir, ¿será que estoy dispuesta a escuchar lo que es? A escuchar, si tienes que ir, ve, si tienes que quedarte, quédate, si tienes que arrodillarte a orar, ora, si tienes que dar, pues das. Esto me confronta a eso. Y en los versículos 20 y 21 vemos cómo Dios confirma la palabra dada a Samuel en medio de todo el pueblo, porque al final nos dice que Dios fue confirmando la palabra que le había dado a Samuel en medio de todos y que lo fue colocando a él como el profeta, ¿sí? Samuel no conocía a Dios. Samuel no entendía la palabra que le habían dado, pero Samuel siguió cumpliendo sus funciones. Samuel siguió sirviendo. Samuel confió. Y es algo muy bello pensar, puede que usted y yo hayamos recibido una palabra del Señor, que tal vez no veamos un cumplimiento, pero confiamos en que esa palabra se va a cumplir. Trabajamos para su obra. Hace muchos años, digamos que recibí ese llamado a las misiones. Y para mí misiones implicaba salir del país. Y salir del país implica plática. Y para mí era imposible. Y aparte porque le tengo pavor a los aviones, el miedo. Entonces, cuando se presenta esta oportunidad y hasta el último momento, yo dije, no voy a ir, ya no fui. Pero hasta el último momento, una de las personas que más fe tuvo y más apoyo me dio fue mi mamá, que me dijo, no, sí, usted va a ir, tranquila que eso sale plata. Y yo, ¿de dónde? No hay plata. Pero Dios me da la oportunidad de subirme a un avión, no sé cuántas horas, porque fueron más de 16, creo que fueron 16. Y yo lo único en lo que pensaba cuando me asomaba hacia la ventanita, yo era, ay Dios, esto se va a caer. Porque me daba mucho miedo, porque yo decía, esto no lo sostiene nada. ¿Yo qué hago aquí metida? ¿Yo para dónde me estoy yendo? Me dio mucho susto y tuve, digamos, esa pequeña crisis. Y lo primero que yo decía era, bueno, Señor, pues si me estás llevando, pues bueno, hagámosle, ya que. Pero por lo menos háblame. Así le dije yo, no hagan eso. yo lo hice. Y yo le dije, Dios, por lo menos háblame, pues. Y Dios lo hizo de maneras muy hermosas. Dios me mostró cosas muy bellas en este lugar. Que eso es chisme para después, con empanada y tinto, pero lo que yo pude ver y lo que yo dije, lo que yo pude experimentar fue literalmente el confiar en que Dios estaba conmigo. En un país en donde no conocía absolutamente a nadie, nadie hablaba mi lengua materna, nadie hablaba español.
Es más, pocas personas hablaban inglés, todo el mundo habla swahili y yo de swahili me sé 3 palabras. Pero yo decía, Dios, yo confío en que pues tú me llevarás, tú me llevas. En los aeropuertos yo era que no me abran esas maletas, no porque llevara algo, sino porque es que cerrar esas maletas con todas las cosas pues era un complique para volverlas a abrir. Entonces yo dije, Señor, pues confío en que tú vas a hacer las cosas. Tú dijiste que lo ibas a hacer, pues lo vas a hacer. Pero esa confianza no implica quedarse quietos. Samuel nunca se sentó en su cama a decir, listo, pues ya Dios dijo que yo iba a ser el profeta, esperemos a que Eli fallezca y ya. No, él siguió sirviendo en el templo, él siguió cumpliendo sus funciones y formándose para ser el profeta del que Dios había hablado, ¿sí? Hay algo que me llamó mucho la atención, tuvimos la oportunidad de entrar a la mezquita, que es algo maravilloso. ¿Y maravilloso por qué? Porque como mujer, ninguna mujer puede entrar a la mezquita. Entonces, que nos dejaran a nosotras extranjeras, mujeres, entrar a la mezquita, pues fue como que, wow. Hablar con el sacerdote del musulmán, que se les llama imanes, como el de la neverita, él decía una cosa y él nos explicaba, el papá puede tomar la decisión de llevar al niño o no llevarlo a la mezquita hasta los 5 años. A los 5 años el niño puede decidir, si el niño no quiere ir todavía, pues que no vaya. A los 11 años, si el niño no ha ido a la mezquita, empiezan a haber castigos físicos por no ir a la mezquita. Y yo decía, a mí eso me impactó mucho, porque yo decía, ¿cómo son capaces de castigar a su propio pueblo? Yo decía, Dios es un Dios de amor tan bello, o sea, el amor de Dios es tan grande, porque Él a mí no me obliga a hacer nada. Él a mí no me obliga a venir a la iglesia, Él a mí no me obliga, es más, yo decía, tú a mí no me obligaste a venir a este lado del mundo, aquí estoy por mi propia cuenta, pero pues me diste la oportunidad y yo lo hice, ¿sí? Y es algo que me mostraba a mí como ese amor de Dios. Él nunca obligó a Samuel, es más, él no lo zarandeó, lo tuvo que llamar 4 veces, porque a la tercera es cuando Elí le dice, venga, habla que tu siervo escucha. Ok, entonces en la 4ª fue que él escuchó, pero Dios nunca le obligó a que fuera a la primera, y es algo muy bello porque realza ese amor de Dios y esa intencionalidad de que hagamos las cosas con amor, con nuestro propio amor, ¿sí? Entonces, ese día que yo escuché el llamado a la oración a las 5 de la mañana, generalmente yo tengo que ser muy sincera, yo no me levanto a esa hora, porque es duro. Hay personas que se les facilita y otras que no. Pero pues yo estaba con el sistema al revés. Y yo decía, Dios, ¿cómo esta gente es capaz? O sea, a las 5 de la mañana generalmente uno, ¿qué está haciendo? Durmiendo. Pero tienen que salir a correr, a buscar cómo entrar a la oración, porque si no van, entonces Alá no los escucha, entonces su comunidad no los acepta y su comunidad les castiga. Y yo daba gracias porque yo decía, Dios, gracias porque tú mereces mucho más que eso. Dios merece mucho más. Pero yo decía, gracias Dios porque tú me das la oportunidad de hacerlo por amor y de hacerlo con la intencionalidad propia. Tú no me obligas a nada, que es algo demasiado importante. Así que recordemos que en este pasaje Dios nos está invitando a escucharlo con atención, no solamente a oírlo. Involuntariamente le oímos en el cantar de las aves, en el sonido de la lluvia, porque es Dios, pero nos invita a que podamos escucharle con atención, con todo lo que nuestro cerebro implica que haga. Dios es muy paciente, ¿sí? Y Dios espera a que nosotros podamos decir, Dios, habla que tu siervo escucha. Él no nos va a forzar, pero, y tengo que hacer el paréntesis, que no nos fuerce no significa que se vaya a quedar esperándonos toda la vida, ¿sí?
Muy seguramente si Samuel no hubiera respondido, podríamos llegar a suponer que él llama a otro profeta y levanta a otro profeta, que sí esté pendiente, ¿sí? Entonces Dios es paciente, pero no hay que abusar de esa paciencia. No puedo decir, Dios, listo, pero entonces espérame, pues yo me gradúo, espérame, pues yo hago mi familia, yo compro mi casa, mi carro, ¿sí? No. Si Dios nos está llamando, si Dios nos está hablando, es hora de que digamos, habla, que tu siervo escucha, ¿sí? Me parece muy lindo pensar que en algún momento todos hemos recibido palabra de Dios. Amén. Porque sé que todos la hemos recibido. Y como Samuel, yo aprendí a confiar. A decir, Dios, tú dices la palabra, tú la vas a cumplir. Porque tú eres fiel. En tu tiempo, yo no sé cuándo será, pero será en tu tiempo. Y así como Samuel nunca se afanó por ser el profeta del pueblo de Israel, pues yo no me afano por dar cumplimiento a estas promesas, sino que lo que hago es seguir su voluntad, servirle y cumplir su obra. Y quisiera como dar cierre ya con Mateo 9, 35 al 38. Es algo a lo que le di vivencia en carne propia y que no hubo cosa que me quebrantara más que esto. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y digo que le di vivencia propia porque es un versículo que yo personalmente he escuchado toda la vida, pero que pude darme cuenta cómo las ovejas son dispersas y como animales, en serio, corren sin sentido y cómo hay esa falta de obreros. Quiero mostrarles un último video. Han sido años de oración, han sido años esperando, han sido años sembrando. Es tiempo para ti de venir. Es tiempo para ti de unirte. Es tiempo para ti de cosechar. El video que les acabo de mostrar es la plataforma con la cual se le puede acercar a la comunidad musulmana en Zanzíbar, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Yo les invito a mi iglesia que podamos decirle al Señor, habla que tu siervo escucha. Aquellos chiquitos que están en nuestros salones arriba son los próximos. Y ellos son a los que debemos de inculcarles esa relación con el Señor. Yo le invito a que podamos ponernos sobre nuestros pies, podamos orar al Señor y darle gracias, porque yo me di cuenta y yo dije, gracias Dios porque te conozco. Gracias por la oportunidad que me diste de conocerte, pero yo no quiero ser egoísta. Yo quiero compartir este regalo. Y con esta canción es muy bella porque
vamos a cantar la palabra de Dios. Lo que los hijos de Eli hicieron y lo que Samuel responde. Señor, gracias por este día. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa de estar aquí en tu casa. Gracias, Dios, porque sabemos que eres tú el que habla nuestra vida, porque eres tú el que está al cuidado de nosotros, que está pendiente de nosotros. Pero, Padre, hoy queremos decirte, habla, que tu siervo escucha con atención. Habla, Señor, que tu iglesia escucha lo que tú tienes para decir. Muéstranos aquello que tú tienes, Señor, para nosotros. Y que en todo momento podamos darte gracias, podamos darte gloria a ti. Porque eres tú el regalo más grande que tenemos. Con un precio que no podíamos pagar, pero con una responsabilidad que podemos cumplir, que es compartirla. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de Samuel cómo es que debemos de escucharte, cómo es que debemos de obedecerte, cómo es que debemos de confiar en que tu palabra se va a cumplir, en que tu palabra, Señor, porque tú eres fiel y justo para cumplir aquello que ya has dicho sobre nosotros. Gracias por la palabra que nos has dado, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por escogernos para ser tu iglesia, tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has dado un día de bendición, un día de victoria y un día en el que hemos escuchado tu palabra y nuevamente confiamos en ti, en que tú puedas, Señor, obrar a través de nosotros. Hoy te decimos, habla, que tu siervo escucha. En cada momento de esta semana, Dios, en cada cosa que hagamos, habla, que tu siervo escucha, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.